Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Estamos de regreso, estamos aquí ya en la mesa de análisis de Línea Directa, primera emisión de este viernes 7 de febrero. Y saludando aquí a nuestros compañeros en la mesa, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, para la compañera y un saludo el día de hoy para quienes nos escuchan en El Fuerte, en la colonia Ejidal de la cabecera municipal. Muchos saludos. Araceli Tirado, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y por supuesto al equipo. Acá estamos con la producción, estamos con Juan Ordorica. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor, de la mesa, la producción. Y hello, estimado audiencia. Armando Ojeda, bienvenido, buenos días. Gracias, Víctor, buenos días a todos ustedes, a todos los chicos de la producción, como siempre, ¿no? Y a toda la gente que nos hace el favor, Víctor, de seguirnos amablemente desde aquí, desde nuestro queridísimo estado de Sinaloa, sí, más allácito de nuestras fronteras, que también nos sigue amablemente mucha gente. Sí, fíjate que se estaban reportando hace un momento acá desde San Antonio, Texas, nada más que no encuentro, se me perdió el dato, más allá de nuestras fronteras, los paisanos y paisanas sinaloenses que están a través de Línea Directa informándose de lo que pasa en su tierra. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema muy sinaloense, es un tema que tiene que ver con la producción agrícola y todo este entorno comercial de negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, y tiene que ver precisamente con este sector de la economía del cual depende en buena medida Sinaloa. Estamos hablando del peligro en el que están las exportaciones agrícolas en general, en los productos, algunos en Sinaloa, otros en los estados, pero pues ya los equipos de trabajo de México y Estados Unidos ya preparándose para la revisión del Tratado de Libre Comercio, para revisar este tema de los transgénicos. Ya se eliminaron las restricciones a las importaciones de maíz amarillo, la incertidumbre que aumenta en este sector de los granos, y ni se diga de las hortalizas y otros productos agropecuarios que sí son del mercado de exportación. Estamos abriendo la mesa con este tema, Jesús. Mira, Víctor, por donde se vea, no es una situación fácil la que va a tener el campo mexicano, en particular el campo sinaloense, y por supuesto la agricultura, y la ganadería también en consecuencia. Mira, el tema... Yo me voy a enfocar en el tema de la suspensión del decreto aprobado en el 2023, donde se prohibía el ingreso de transgénicos a México, porque yo recuerdo en aquella ocasión, para una mesa de análisis como esta, hablamos sobre los transgénicos, ¿no? Y nos pusimos ahí a ver, y yo estaba muy de acuerdo en que estas variedades afectan, digamos, al tipo de maíz que se produce en México, el llamado maíz nativo, que está en reserva y que se tiene que cuidar, porque México es el principal productor de maíces nativos. A ver, el maíz transgénico no es bueno, pero es barato. Es decir, la calidad del maíz que se produce en México, por supuesto que es mejor para consumo humano, pero el maíz transgénico tiene la capacidad de una reproducción mayor, una fuerza digamos, en la semilla, que le permite una vasta producción. El tema es que eso lo hace pues más barato, y en este momento lo que se busca es conseguir granos baratos en este momento donde pues el consumo mundial de granos sigue en crecimiento, y pues nuestro país tuvo que ceder de alguna manera aquello en lo que en algún momento se dijo no tenía cabida, que era la importación de granos que no fueran digamos, de ciertas características o que pusieran en riesgo las especies mexicanas, entre otras cosas, ¿no? Sí, bueno, el economista Samuel Sarmiento, que es experto en esos temas, está siguiendo diariamente, monitoreando la bolsa de granos de Chicago. Yo lo consulto con frecuencia desde hace ya varios años. Compañero de generación. Compañero de generación, fíjate, Samuel Sarmiento, le enviamos un saludo. Dice que los especuladores se mantienen optimistas por el acuerdo de suspensión de aranceles por parte de Estados Unidos a sus socios comerciales, México, estamos hablando de la relación con México, mientras en el
del maíz está en 6,135 pesos por tonelada, pero como sabemos, pues la bolsa de granos de Chicago se basa en el maíz amarillo, ¿sí? Es el que se cotiza, ¿no? Y en trigo son varias clasificaciones, pero bueno, como bien dices, Jesús, la incertidumbre ya está por varios factores, Araceli. Bueno, pues México es uno de los 10 países en el mundo en materia de exportaciones agroalimentarias. Estas exportaciones representan más de 50,000 millones de dólares y por el contrario, somos el principal importador de maíz a nivel mundial. En México producimos en condiciones normales alrededor de 23 millones de toneladas de maíz, pero el consumo total es el doble, 46 millones de toneladas. La diferencia justamente son las cuantiosas importaciones. Desde los años 90, el campo sinaloense ha venido perdiendo su preponderancia a nivel nacional. El valor de la producción agropecuaria de Jalisco, de Veracruz, es mayor incluso que la de Sinaloa. Y el campo de los estados de Sonora, de Michoacán, de Guanajuato, generan cosechas con un valor muy similar al nuestro. En Sinaloa somos competitivos en hortalizas, por ejemplo, lo que tiene que ver con tomate, con chiles, con berenjenas, pero la mayor parte de la superficie se siembran granos como el maíz y ahí siempre se tiene problemas en cuanto a la comercialización. A la agricultura comercial de otros estados, la verdad es que les va mejor que la nuestra. A Michoacán con el aguacate, a Colima con el limón, a Jalisco con las berries, a Guanajuato con el brócoli, con los ajos. Entonces, pues ya es momento de poner en tela de duda que Sinaloa es el granero de México. Los organismos agrícolas como la CADES ya no tienen influencia nacional como la tuvieron en el pasado. La misma Expoagro ha venido a menos y México ha sufrido un fuerte revés con el tema del TEMEC, al decirle el caso del maíz transgénico, cuando perdimos, justamente que acabamos de perder el panel de controversias en Estados Unidos y que fue publicado ayer precisamente en el Diario Oficial de la Federación. Bien, Juan, vamos contigo. Sí, desde hace rato Sinaloa perdió el liderazgo en la producción del agro. Ya somos el quinto estado de producción agrícola total, ¿no? No nada más sumando todos, digamos, lo que se produce. El primer lugar es Jalisco, luego Veracruz, Oaxaca ya nos gana en la producción de toneladas de productos agrícolas. Chihuahua y Sinaloa ya es el quinto lugar, ¿no? Seguimos siendo el primero o segundo, dependiendo del ciclo de maíz, pero de la producción total agrícola ya nos ganan 5 estados y en la exportación Michoacán ahí está por arriba de nosotros, andamos nosotros en el 2 o en el 3. O sea, hace rato que dejamos de ser los líderes. Estamos en el top 5, pero ya no somos así el líder. Pues ya no, ya estamos ahí. Hay otros estados que nos alcanzaron. Ahora, el tema ayer del maíz, ¿por qué es importante? El problema es que no se ha demostrado y el gobierno mexicano falló en demostrar ante un panel internacional, científicamente, así está, ya leí yo el dictamen, científicamente el gobierno mexicano no pudo demostrar que el maíz transgénico es malo. O sea, eso es el dictamen. Entonces no se sabe. Hay estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no, dependiendo ahí el Google Scholars que busques, vas a encontrar un paper de uno o de otro, pero científicamente ante el panel no se pudo demostrar y eso ocasionó pues que ahora el maíz transgénico pues va a tener que ser importado porque así lo marcó el panel. Por cierto, hoy la presidenta dijo que en ese sentido que entonces va a cambiar la Constitución para que en México sea prohibido sembrarlo, porque esto del panel dice, bueno, nos lo están poniendo un panel, pues cambió la Constitución para que sea prohibido, así lo puso ella, ¿no? Pero en términos generales, volviendo al tema de Sinaloa, creo que estamos ante una disyuntiva y una coyuntura bien importante. Sinaloa, nomás también para otros datos, lo que son las empresas agrícolas en Sinaloa, lo que representa las unidades agrícolas, ¿cuánto creen que sea más o menos? Si es nuestro motor principal, ¿cuánto creen que sea? ¿De la economía total? Sí, de las unidades. De las empresas. Sí, ligadas al agro. No, pues no tengo idea. El 2.61%. Fíjate, ¿no? O sea, sí. Según datos, aquí lo tengo. ¿Datos de? De la Secretaría de Economía. Ajá. Aquí lo tengo. Comercio al por mayor es el 37.3, al por menor 30.7. Y el tema agrícola es el 2 y cacho. Entonces, ya hace rato también que la agricultura sigue siendo un motor importante por la cadena de suministros y lo que genera, pero yo creo que Sinaloa ya llegó al momento, sin olvidarse de la agricultura, tenemos que entender que por ahí no va a ser. O sea, ya tenemos que comenzar a pensar en otro tipo de actividades, repito, sin olvidar el campo, sin dejarlo, sin etcétera, etcétera, pero ya no nos va a sacar adelante. El agro ya como tren, como locomotora que nos arrastraba las décadas anteriores, dejó de hacerlo en los números, ¿no?
cada año va perdiendo un poco más en los números, a veces en esto, a veces en lo otro. Y tiene la sequía, la falta de apoyos, el problema de los transgénicos. Híjole, se ve un panorama bien complicado. Se ven muy poquitas luces que podamos apostarle el 2025, 26 o 27. Yo creo que estamos ante un cambio de paradigma de la economía sinaloense. Importante. Armando, vamos contigo. Yo no me gustaría ni compartir el pesimismo con respecto a nuestro campo sinaloense. Tenemos, siempre nos hemos jactado y así lo identificamos, el estado de los 11 ríos. Tenemos presas suficientes, se acaban de construir 2 más con su sistema de riego en el sur, que incorporan miles de hectáreas nuevas. Tenemos una superficie pues cosechable, sembrable, agrícola, de más de 1 millón de hectáreas. Tenemos tierras ricas y productivas, hombres de trabajo. ¿Qué nos falta? ¿Por qué hemos caído? ¿Por qué dejamos, como lo están comentando aquí, de ser el granero agrícola de México? Si siempre ha sido nuestro orgullo. Claro, ha habido factores y espero que sean temporales. Esto de la naturaleza nos está castigando ahorita con la sequía y pues sabemos que sin agua pues difícilmente va a haber producción agrícola. Lo que sí ha fallado son los apoyos importantes para el campo oficiales de parte del gobierno. A Sinaloa se le han ninguneado recursos en los últimos años. Han ponderado esos recursos hacia otros estados. No estoy en desacuerdo que les den a otros estados que están en situaciones precarias en materia agrícola frente a estados como Sinaloa. Nosotros tenemos todo para ser el orgullo agrícola de México, el gran orgullo agrícola de México, como se le comenta al Valle de Guasave, tierras ricas. Tenemos la oportunidad, la opción, los microclimas, los climas, el escenario ambiental de Sinaloa es rico. Aquí podemos optar, tenemos opciones, no solo el maíz, aquí se puede sembrar frijol, se puede sembrar trigo, garbanzo, que viene a enriquecer lo que es el renglón agroalimentario de México. Algodón, hortalizas, frutas y hortalizas, se diga, en el sur del estado, pues ahí están los mangueros, hay chile. Aquí tenemos todo en Sinaloa. ¿Qué nos falta? ¿Por qué hemos caído del liderazgo, como se está comentando? No sé yo, algo se tiene que hacer. Yo no soy experto, pero sí he vivido muchos años en Sinaloa y he observado y me he sentido orgulloso de ver los campos cuando enverdecen. Desde el cielo me tocó mucho trabajar en el campo también, muchos años, de chamaco, trabajé, le ayudé a mi padre, ahí en los valles, ahí está el cártamo también, está cacahuate, hay muchas variedades que se pueden producir en Sinaloa. Lo que falta es, yo creo, es también trabajar de manera coordinada, productores, gobierno, que no le quiten la mano, la vista de encima al campo sinaloense. Y aquí sí, pues los gobiernos tienen que echar su esfuerzo y coordinarse con los sectores agrícolas para no dejar ese liderazgo que nos ha distinguido y que nos ha enorgullecido por muchos años, ¿no? Bien, pues aquí hay dos digamos que enfoques. Uno, como dice Armando, optimista, ¿sí? Él prefiere ver el vaso medio lleno, medio vacío. Y otro enfoque, si no pesimista, sí apegado a la situación que estamos viviendo, porque hay factores que no están bajo el control de los productores, es decir, no depende solamente, incluso ni siquiera de producir más, sino de los mercados, depende del agua que no se tiene. Tenemos 11 ríos, pero pues no traen agua. Tenemos 13 presas, pero solamente 11 están en operación y son las que menos agua tienen. Las 2 del sur no tienen todavía en operación el distrito de riego. O sea, sí hay muchos asuntos que resolver que no están en manos de los productores, y los apoyos, los subsidios que en el caso de Estados Unidos se dan a los productores porque se considera un asunto, digamos, de elemental
prioridad para el pueblo de Estados Unidos la alimentación, y cada vez buscando una mejor calidad de los alimentos que consume el pueblo de Estados Unidos, pues en México no está al nivel de esos apoyos. Sí hay subsidios, pero no a esos niveles. Por lo tanto, son factores, Jesús, que no están en manos de los productores. Fíjate que es un gran debate en el mundo. Si los agricultores y los productores del campo deben sembrar lo que deja o lo que se necesita. Porque ese es un gran tema. Ese es el tema que abre la discusión mundial respecto a la crisis alimentaria, respecto a los temas de por qué los gobiernos tendrían que apoyar a los agricultores para poder sembrar lo que se necesita en ciertos países o dejarlo así a la libertad. Porque si fuera de esa manera, Víctor, pues evidentemente entenderíamos el por qué no algunos agricultores se irían por unos productos para hacerse, digamos, como muy muy específicos, ¿no? Para un nicho muy particular, pero en ese sentido también la producción nacional caería. Y pues depende de los productos que te pongas a revisar, ¿no? En general, en volumen, ciertamente Sinaloa ha disminuido en sus hectáreas de siembra y lo ha hecho también y en su volumen de cosecha, porque pues estamos pasando desde hace, ¿qué te gusta? Como 5 años, con unas sequías que han sido intermitentes en principio, pero ya después se prolongaron y han hecho que pues no se produzca lo que se tenía antes, eso por un lado. Y por el otro, la incertidumbre que tienen aquellos que se ponen a sembrar y luego vienen los recortes en los sistemas de riego respecto a cuánto sí, cuánto no. La poca transparencia que tienen cada uno de los módulos de riego para hacerse las personas digamos, de este vital líquido para poder tener buenas cosechas o no. Todo eso afecta. Todos los coyotes afectan también la falta de apoyos, y los apoyos que llegan, pero se van a los que no siembran y les termina cayendo dinero. Y esto no es de ahorita, es de muchas décadas de gente pícara, te lo digo como productor agrícola del sur de Sinaloa, que oye, le llegaba apoyo del gobierno a los que no tenían ni una hectárea sembrada de nada. Pero eran amigos de los líderes ahí, ¿no? Del partido político, que ya sabrás, y pues ahí les caían los y esos vicios, apoyos, ¿no? Pues no se han terminado. Claro, sí. Entonces venimos cosechando, ahora sí, toda esa serie de situaciones que nos llevan a un punto donde a veces es tristemente más difícil, y eso sí ha pasado, levantar tu cosecha porque el precio en el mercado está... mejor prefieres que se pierdan en los árboles. Fíjate. Sí, como está pasando con el tomatillo, ¿no? Por ejemplo, es ahorita sí, en el caso de Sinaloa. Sí. En donde somos productor nacional, por ejemplo, el principal productor nacional. Así es, Araceli, antes de la pausa. Bueno, y la verdad es que en Sinaloa este año tendremos otro año agrícola muy malo, ya va a ser el tercer año consecutivo. El maíz blanco de Sinaloa es de excelente calidad, pero pues nunca ha tenido precio. Y como tú bien lo comentabas, Víctor, este año por la falta de agua en las presas, hoy en día el almacenamiento es del 15%, solamente se van a sembrar unas 150,000 hectáreas de las 600,000 que se siembran en condiciones normales. Entonces, se supone que la cosecha se levantaría con 2 millones de toneladas en vez de las 6 millones de toneladas que regularmente se obtienen. Entonces, si a esto le sumamos el 2025, nos pinta mal en Sinaloa, al cierre de las empresas, al tema de desempleo, al tema de la inseguridad, a esta escalada de violencia, habrá que agregar pues la fuerte crisis que se viene en materia económica del campo sinaloense, lo cual pues todavía la incertidumbre se le suma el tema de los aranceles, porque ahí por lo bajito cada productor o cada empresa productora tendrá que destinar pues una escalada de precios muy altos, cerca de créditos de más de 1,5 millones a la semana para poder hacer frente al tema de aranceles. Entonces, sí es una situación muy preocupante porque, como bien lo hemos expresado aquí en la mesa, pues el tema de la sequía, el tema de la violencia, el tema de esta aprobación del maíz transgénico y otros factores, pues sí vislumbran un panorama muy difícil y muy complicado. Así es. Acá nuestra compañera Marta Liliana Castro, que le da seguimiento puntual, además nuestra compañera Blanca Peinado, Rogelio Félix, estamos muy atentos a lo que ocurre en el sector agrícola a través de los compañeros reporteros, periodistas casi digamos, especializados en el tema. Marta nos comenta que pues en una entrevista con Samuel Sarmiento le decía que, como ya comentaba Araceli, no se ha dejado de importar maíz, incluso con el decreto, este famoso decreto que lo tuvieron que echar abajo porque ya comentaba Juan, no se pudo demostrar que causa daños a la salud del maíz transgénico. Se importaron el año pasado 23 millones de toneladas y este año van a
ser, decías, 24 millones de toneladas. No tenemos maíz amarillo. No se siembra maíz amarillo prácticamente, es mínimo. ¿Sí? Esto no era por daño a la salud, sí, era por protección a los maíces endémicos. El propósito era ese, sí, tiene razón, pero sí hay un argumento en el tema de la salud, que es lo que no se pudo demostrar. Así dice el titular, el gobierno mexicano no logró demostrar científicamente que el grado genéticamente modificado ocasione daños a la salud. Esa fue la controversia. Desde diciembre. Sí, la controversia del gobierno mexicano fue eso. O sea, ¿por qué quiero ir en contra del Tratado de Libre Comercio? Es porque esto me está ocasionando daños por la salud. Entonces metieron ambas partes y el gobierno mexicano falló en eso. Sí, o sea, fue un mal argumento porque no fue comercial, fue de la salud. Sí, que bueno, el propósito era proteger a los productores nacionales, mexicanos, sinaloenses principalmente, que son los que están ahí pues peleando por la, como ya decía Araceli, la gran calidad del maíz blanco. Ese podría ser un buen argumento, pero en el tema de la salud pues no se demostró científicamente. Desde diciembre les echaron abajo ese argumento, pero hasta el pasado miércoles el gobierno tuvo que dar marcha atrás, porque si no iba a ser sancionado. Y bueno, este es otro problema. Yo no encuentro, y admiro la postura de Armando, la verdad, le digo sinceramente, pero no encuentro un punto de donde pudiéramos tomar algo para ser optimistas del presente y el futuro del campo sinaloense. Está complicadísima la situación. Antes del corte, ya que... No, vamos a regresar del corte. Nada más. ¿No? Sí, está complicado, porque además hay otro asunto. Las exportaciones de productos agrícolas dependen qué tanto del mercado de Estados Unidos. ¿Qué tanto? Y las exportaciones de los productos sinaloenses, los que se exporta, ¿qué tanto dependen del mercado estadounidense? Con esto y más regresamos, estamos en la mesa de análisis, nos quedamos aquí en Redes Sin Comerciales, vamos a la pausa en radio. Información confiable, segura y profesional. Línea directa, información de verdad, con Víctor Torres. Bueno, aquí seguimos, Juan. Ahorita le retomamos el tema del maíz, en el caso de Sinaloa, pero también en el caso de las hortalizas, que ahí es donde estamos hablando ya de productos de exportación. Sí, y repito, estamos ahí en el segundo lugar, ahí Michoacán nos gana el segundo, tercero, a veces primero. Digamos que la parte de la agricultura comercial lo que se salva es la parte esta de las hortalizas, ¿no? Ahora, ¿hasta cuándo? Porque pues el agua no es para siempre, ni los campos agrícolas y todo lo que ello conlleva, ¿no? Y también los esquemas de comercialización, incluso la parte laboral, que cada vez es más complicado el tema de los trabajos del campo. Entonces, sí estamos viendo situaciones que para Sinaloa es una coyuntura, porque por un lado, uno de nuestros principales motores pues está desvielado en este momento, no hay manera de arreglarlo en el corto plazo, pero por otro lado tampoco estamos construyendo un nuevo motor, tampoco estamos construyendo un nuevo motor de la economía, y estamos en las tormentas perfectas. Te está fallando el carro, pero tampoco dices voy a buscar otro carro. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora sí que literal, esperar y sea lo que Dios quiera. Estamos a eso, que nos caiga algo. Armando. Sí, yo ahorita estaba hablando del optimismo que debe prevalecer, porque pues tenemos, la naturaleza nos regaló todas las condiciones para ser y tener ese liderazgo en producción alimentaria, en granos, aquí en Sinaloa, y sí ha venido a menos. Yo recuerdo las épocas de bonanza, lo decía, teníamos instituciones que eran el soporte de la agricultura, como era Banrural, y fue la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera ANAXA, me acuerdo. Pero ¿qué pasó? Pues, desgraciadamente, ahí viene el problema, desde ahí de raíz. La corrupción que prevaleció se pudrió. Unas instituciones tan importantes como eran esas, incluso la CONASUPO, donde había los granos y les compraba, comercializaba. Había bonanza, había alegría en el campo sinaloense y mexicano. Teníamos todas las herramientas para estar como estaba creciendo, pero sin embargo, pues bueno, vino la corrupción y acabó con esta situación. Ahí es donde veo la falla del gobierno, pero pues bueno, tendría que haberse puesto remedio a la situación. Bien.
sustituyendo, ya vino la financiera rural, sí, supuestamente en lugar de Banrural, pero pues también parece ser que se fue conducida por los mismos caminos de la corrupción. Bien, vamos a darle vuelta a la mesa, Jesús. Sí, estaba leyendo justo que es la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, el reglamento de la ley de bioseguridad, la ley federal de fomento y protección al maíz nativo. Es decir, México tiene una regulación muy amplia respecto a este tema, que queda, pues digamos, suprimida por el acuerdo de apertura. Pero a lo que voy es esta incongruencia que tiene el gobierno de la misma cuarta transformación, en un principio protegiendo y luego ya teniendo que dar un viraje. Pues, no sé si modificaron todas estas leyes de protección, que tienen el único sentido que dicen los investigadores, es el problema con estos maíces es que luego impiden que tus propios maíces se puedan generar si no es comprando semilla de las grandes empresas que están modificando genéticamente para que prevalezca su semilla, la que tienes que comprar y no la que puedes producir. Entonces esto te obligaría en consecuencia, y es una discusión que tienen con una empresa que se llama Monsanto, las que tienen muchísimos años litigando en ese sentido, sí, porque luego te obligan, pues, a usar esa misma semilla, si no se te da ninguna otra variedad. Estamos de regreso aquí en la mesa de análisis de Línea Directa. Exportaciones agrícolas en riesgo. ¿Qué tanto dependen de las exportaciones, ya en el caso de Sinaloa, del mercado de Estados Unidos? Bueno. ¿Qué tanto depende? Sí. Perdón, que la comercialización del grano. Ahorita te paso bueno, es la número 1 en México, todavía sigue siendo Sinaloa con 6,400 toneladas, casi 8,000 toneladas más o menos es lo que anda Sinaloa ya en el caso del maíz blanco, ¿no? Jitomate es el segundo producto. Ahorita te saco los exactamente en dólares cuánto sería. Pero digamos, dependemos en buena medida de Estados Unidos. A ver, nuestras exportaciones sí. Nuestras exportaciones sí. A ver, pues, es el 80%. Así ¿no? es. Así no hay, de las sí, exportaciones. Aquí está, 80%, no batallemos mucho. En general, ¿no? De todo tipo. Producto agrícola. Productos agrícolas 67.8. Sí, de un el 80% es general. Por eso lo salen 80, ¿no? Entonces, de eso dependemos básicamente allá. Y dicen, ¿por qué no lo vendemos a otro lado? A ver, imagínense mandar un tomate a Europa. ¿Cuánto te va a salir? No, pues, ¿a qué precio va a llegar allá? No, y tienes que vendérselo, ahorita Estados Unidos se lo vendes a un estado, California, ya tienes que vendérselo a 8 países, con 8 regulaciones diferentes, con 8 aduanas, es una locura, entonces por eso no se puede diversificar. Y antes de irme al corte, yo iba a decir un dato. Si la agricultura es uno de nuestros motores, o era, porque yo hablo del pasado, ya no es, y queremos que vuelva a ser, la agricultura de todas nuestras actividades fue la actividad que menos dinero en los últimos 4 años ha tenido en inversión privada. Es la última actividad. Minería, servicios, sector inmobiliario, medios masivos, comercio, construcción, transporte, energía y manufactura están arriba de la agricultura en inversión privada. Tampoco los sinaloenses estamos invirtiendo mucho en agricultura. Aquí está, es espeluznante esta gráfica. Invierte menos de 10,000 millones. 10,000 millones de pesos en agricultura. Menos, incluso menos de 5,000. Aquí están las gráficas. Y eso pues es preocupante. Si ni nosotros, los sinaloenses, estamos invirtiendo en agricultura, imagínense de otros lados. Es la última actividad, según datos de la Secretaría de Economía, al 2023-2024. Eso es un indicativo que la agricultura ya dejó de ser uno de los motores más importantes de nuestra economía. Así Bien. Que yo creo que es tiempo de replantearse hasta el esquema mismo de la agricultura sinaloense. Armando. Pues no deberíamos dejar de serlo, porque la vocación agrícola tiene que prevalecer. ¿Por qué? Porque de ahí vienen los alimentos, de ahí surge un mundo sin producción alimentaria es un mundo muerto. Entonces, por supuesto que tienen que voltear los gobiernos. Aquí ha faltado, yo creo, más empatía hacia el campo por parte de los gobiernos federales y estatales. Ahorita comenta Juan, no se invierte, es cierto, en la agroindustria, nada, muy poco. Y teniendo un campo tan rico, tan productivo, ¿por qué no? ¿Por qué nadie ha volteado a darle auge, a poner en auge la agroindustria aquí en Sinaloa, cuando tenemos todo? O lo teníamos. Entonces, yo creo que lo que está fallando son las políticas públicas y ayudado
por el medio ambiente que nos ha castigado últimamente con heladas, con cuestiones de falta de agua, pues ahí estamos en la decadencia, hemos perdido el liderazgo, pero se puede recuperar eso, yo creo, con voluntad de parte de los gobiernos, ¿no? Jesús. Ahora, viéndolo del otro lado, ¿sabes cuál es el motor económico que menos paga a los trabajadores en general? El campo mexicano. Los trabajadores peores pagados son los del campo mexicano, sobre todo aquellos que no están regulados, en donde más trabajadores hay que no están inscritos a un sistema de salud pública, es donde más vejaciones hay a los derechos humanos, a los derechos de los trabajadores. No estoy hablando de todos, porque aquí hay muchos campos agrícolas que se esfuerzan por tenerlo así, porque en el mercado norteamericano hay excepciones. Hay excepciones, sí. Pero hay un montón, pero si te pones a analizar los datos, es el campo mexicano el que peor trata a los trabajadores, es el que más veja los derechos humanos y más abusos se comete contra la mano de obra infantil. La mano de obra infantil en México, que sigue existiendo y se supone no debiera existir, no está en las fábricas como en China, está en el campo mexicano, y eso también creo que paga la consecuencia de no entrarle a fondo a si vas a tener una actividad económica que deja o que parcialmente deja o que en algunos casos te deja, pues tendrías que también pensar que todas las condiciones que están alrededor, las condiciones sociales, son importantes de verse. Creo que eso también nos ha faltado de ver. Sí. Imagínate, donde más se dan violaciones a los derechos de las personas indígenas, por ejemplo, es en el campo mexicano. Sí, y lo que algunos empresarios del sector agrícola e industrial, y ahorita lo comentaba Juan, han estado planteando desde hace mucho, algunas empresas han aprovechado esta circunstancia, pero son pocas, es que es el momento ya de empezar a dar un viraje a la vocación, sin perder, por supuesto, la esencia de lo que es Sinaloa y la producción de alimentos. Ya deberían las circunstancias actuales llevar hacia una mayor industrialización de los productos del campo. Y aquí el empresario Mario Cadena, yo le agradezco mucho a José Mario Cadena, es una familia de empresarios agrícolas muy importante, mucha experiencia, fue presidente del CODECIN además, y me dice, está escuchando la mesa, dice, es el momento de invertir en infraestructura industrial como se hizo en las empresas, como se hizo en las presas hace 50 años, esas inversiones millonarias de infraestructura, hoy se requiere infraestructura industrial, es la oportunidad que se tiene para industrializar Sinaloa, invertir en parques industriales. Ahí están los puertos, ¿sí? Para aprovechar todo esto. ¿Por qué? Porque pues no hay agua. O sea, ya de plano tenemos que darnos cuenta de esa realidad, ¿no? Y quién sabe cuándo vaya a haber. Y quién sabe hasta cuándo, porque ya tenemos 2 sequías consecutivas críticas. De las presas al 14%. No tenemos agua. Entonces no hay agua. Los precios son bajos. No está destinando el gobierno federal los recursos que se requieren para apoyar a los productores y compensar los precios bajos. ¿Por qué? Pues porque su vocación es más social, digamos. Se considera desde el gobierno que todos los agricultores son ricos. Y aunque se ha hecho un esfuerzo por apoyar a todos los productores, pues no ha sido suficiente. Y los costos de producción cada vez más altos. Entonces es momento de industrializar a Sinaloa. Lo está planteando José Mario Cadena, un hombre que tiene experiencia y conocimiento de causa sobre esto. Vamos contigo, Araceli. Bueno, y también platicaba ahí con un experto que está dentro de este sector agrícola y decía que el tema de la sequía pues es un asunto de supervivencia, como bien lo dicen, ¿no? Y también hablaba de la probable incertidumbre que se vive por el tema de aranceles, donde dice que los contratos, una de las dos partes podría dejarla de último momento. Entonces, me llama la atención a mí las posturas en cuanto al maíz transgénico, que Estados Unidos pues sí le dice, sí aplaude que México, ¿no? Entonces, aquí unas cifras interesantes es que, bueno, México pierde esta disputa comercial. México es el segundo comprador mundial de ese grano, con cerca del 95% procede del mercado estadounidense, cuya producción es a su vez el 93% transgénica. Y en el 2024, Estados Unidos exportó $5,600 millones de maíz a México, el mayor mercado de exportación de maíz estadounidense. Entonces, Estados Unidos dice que va a seguir monitoreando que México cumpla con sus obligaciones precisamente por esto. Y hay que recordar que la gestión de Trump, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es el objetivo? Finalmente es el acceso a Estados Unidos a los mercados, ese va a ser lo prioritario.
Los expertos consideran pues que Trump ya está orillando todo a esa renegociación del TEMEC, que aunque sea en el 2026, es en el 2025, y pues Estados Unidos registró un récord histórico en materia de exportación de maíz a México en el 2024, con un volumen de 25.3 millones de toneladas. Esto representa, incluso se dice que el estado de Illinois, Luisiana es el principal estado que exporta a México. Entonces, bueno, de aquí es un andamiaje bastante complicado el que nos espera en ese sector. Muy bien, cerramos, Juan. Ahora, es una falsa dicotomía, dilema, decir es que hay que enfocarnos al campo porque eso es lo que somos y de ahí venimos. A ver, los estados que nos están superando, Chihuahua, Jalisco, Veracruz, son estados que ya nos superan y sus vocaciones no son principalmente el campo. Vean Jalisco, la industria de la tecnología que está diseñando, la manufactura que tienen en Chihuahua, Veracruz que tiene plantas de otro tipo. Son estados que ya nos superan en el valor de la producción agrícola desde hace rato, pero no es su principal vocación la agricultura, ¿eh? Por eso yo sigo insistiendo, sin abandonarla, siguen siendo los principales productores y en Sinaloa esa de... Hay un hecho, perdón que te interrumpa, y coincido contigo. Estamos perdiendo competitividad. Sí, y tiempo. Además, tiempo y competitividad, sí. ¿no? Y no hay manera de revertir eso. No, en el corto plazo no, acuérdate, siempre es corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo no, pero tampoco estamos haciendo nada para revertir esta situación. A ver, si sabemos que no va a haber agua, ¿dónde está la inversión para el cuidado del agua? ¿Por qué no estamos copiando el modelo de Israel, por ejemplo? Tenemos tierras, no tenemos agua, usemos lo de Israel. Allá tienen, o California, o Arizona, vean los sembradíos de Arizona. No tienen agua. Y a veces nos ganan. Bien, Armando, tú cierras con la postura. Yo me sigo insistiendo que nuestra vocación es agrícola, ganadera y pesquera. Sinaloa está rico, tiene montañas, tiene litorales marinos, tiene mucha riqueza. Yo coincido y por supuesto que tiene muchísima razón, Víctor, el señor José Mario Cadena. Sí, la inversión en infraestructura industrial en Sinaloa es importantísima. Aquí podemos, con esta vocación que hay agrícola, ganadera y pesquera, ser un estado grandioso. Lo somos, pero hay que seguir luchando por ello. Hay voluntad, hay hombres de trabajo, mujeres de trabajo, visionarios. ¿Qué nos falta? Bueno, ponerse de acuerdo, gobiernos, impulsar unas políticas públicas, gobiernos, sociedad, productores, y llevar a nuestro estado por los canales del desarrollo que todos queremos ver. Yo le apuesto, mi querido Sinaloa, siempre le voy a apostar. No, hombre, deberías de ser líder de la CNC pues, con ese discurso. Yo quiero un estado. Vamos a cerrar. Hablando de inversiones, la tecnificación ahora sí que siempre se ha dicho, la tecnificación del campo, los sistemas de riego, la modernización de los sistemas de riego. Hasta ahora vamos a comenzar. Qué bueno que el gobierno federal iba a beneficiar a Sinaloa. Estamos el último lugar en inversión en agricultura de todas las actividades. Pero pues los montos de inversión realmente dejan mucho que desear. Bueno, hay mucho para este tema. La dejamos hasta ahí por lo pronto. Muchas gracias. Gracias, Jesús, Araceli. Gracias, Juan. Armando. Gracias a ti. El optimista hoy es Armando. Gracias a todo el equipo, toda la producción. Muchísimas gracias. Sobre todo gracias a usted por su compañía. Pásenla bien. Mochomos presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.